que fue un arrollador proceso de exclusión y desindustrialización. El peronismo fue lo contrario, industrializó al país, generó inclusión social y generó un piso de derechos sociales que le dio sentido a esa concertación y a ese proceso de construcción colectivo, en el que hay fuerzas en pugna e intereses en pugna, porque quizás de esa tradición de la izquierda de vertiente cultural socialista viene a veces un prejuicio, es decir, no siempre que hay concertación social esto significa eliminación de conflicto, porque el conflicto de intereses está presente. Es más, si no hubiese conflicto de intereses no tendría sentido la concertación social. Y cuando no hay concertación social, como los intereses y el conflicto de intereses está, es porque se impone la ley del más fuerte. Es decir, cuando no hay concertación social, es porque se impone la fuerza de quienes tienen el máximo de poder, que hoy en estas sociedades complejas en las que nosotros vivimos, no son los gobiernos justamente, porque este es el otro tema. Nosotros hoy muchas veces cuando vamos y discutimos de esta particular etapa que vivimos en América Latina, hay que tener muchas veces presente que estar en el gobierno no significa tener el poder. Yo siempre le digo a los compañeros, si no hay fuerza social organizada, la distribución de la riqueza no va a surgir un día por un decreto que se va a publicar en el boletín oficial y nos vamos a enterar que a partir de tal fecha rige en la Argentina la distribución de la riqueza. Es decir, eso no existe. Eso es un proceso de construcción en el marco de luchas populares y de luchas sociales, que tienen que ver con una sociedad más distributiva, más democrática, más inclusiva, y creo que eso no, digamos, no es contradictorio, o mejor dicho, no es antagónico de la concepción del diálogo y la concertación social. Es más, durante el proceso del peronismo no hubo en la Argentina si hay un momento paradigmático de la concertación social es en el peronismo. Y sin embargo no hubo nunca un periodo de conflicto tan profundo también, porque todo el periodo de la construcción del gobierno peronista fue un periodo de conflicto con sectores sociales, con bloques hegemónicos a los que se le disputó la supremacía. De ahí viene la inquina de la sociedad rural con todo lo que tenga que ver con el movimiento nacional. Es decir, es el bloque hegemónico que tuvo que ceder parte de la riqueza que concentraba y de la hegemonía que detentaba para poder generar las condiciones de un diálogo social y de una sociedad, bueno, que empezaba a distribuir. En poco para entrar en terreno de síntesis, así queda lugar para las preguntas. Nosotros creemos que es necesario porque o hay mercado y dictadura de mercado, o hay tripartismo y concertación social. Esto requiere actores sociales, primero, legítimos, porque si la concertación social está en manos de actores sociales ilegítimos o ahuecados en su representatividad, evidentemente podemos estar asistiendo a una especie de escenificación de una concertación que en la realidad no va a existir y no va a producir resultados. Hay que tener además la capacidad de incorporar en la cultura de los que gobiernan y de los que conducimos las organizaciones sociales y de la cultura de los empresarios, la idea de que la concertación no es como cuando uno tira algún elemento químico para eliminar el conflicto. No es que la concertación por sí misma elimina el conflicto, no es que cuando nos juntemos en el marco del diálogo social el conflicto habrá desaparecido desde el día que nos juntamos. Creo que hay procesos de construcción colectiva, hay procesos de disputa, hay procesos de conflicto y hay procesos en los que entiendo y comparto totalmente. Tenemos que estar en condiciones de generar en una suerte, para mí sería quizá el ideal, una suerte de consejo económico social,
la discusión de las metas productivas de nuestra nación, la discusión de los objetivos estratégicos en materia de distribución de la riqueza. Es decir, yo creo que nosotros tendríamos que definir 4 o 5 líneas que sean políticas de Estado. Y en esa línea hablar de lo que planteaba Lascurain, desde ya, inversión, generación de empleo, distribución de la riqueza, el tema de la desigualdad. No se va a resolver el tema de la brecha, la desigualdad, por más que mejoren relativamente muchos salarios, porque fíjense que se da simultáneamente las dos cosas. Mejoraron los salarios, pero también se agrandó la brecha de la desigualdad social, entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces creo que nosotros necesitamos ese ámbito de concertación, necesitamos una cultura política que signifique de alguna manera incorporar la idea de que no se pierde poder cuando se convoca a otros a definir políticas en conjunto. En nuestro país hay una cultura política que, bueno, tiene visos de quizá del autoritarismo, pero la idea de que, bueno, si yo construyo en el marco del consenso, pierdo tiempo y pierdo parte de mi poder. Creo que esa es una cultura que también la tenemos que poder superar. Creo que nosotros tenemos que darnos un debate en las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales. Hay que superar en las etapas de transformación histórica la tendencia a ver solamente el límite estrecho de lo corporativo. Creo que nosotros tenemos que politizar nuestro debate y nuestro posicionamiento en la sociedad, y creo que, bueno, el sector empresario también tiene que asumir un posicionamiento. Es decir, si yo escucho acá a Lascurain y de pronto hago memoria de algunas cosas que escuchamos en el conflicto de estos 4 o 3 meses en los que las entidades que representan al poder agrario enarbolaron banderas absolutamente parecidas en su discurso a lo que, por ejemplo, dicen los separatistas de la media luna rica de Bolivia. Es decir, hay una distancia enorme. Entonces, no todos los empresarios hoy están preparados para ese proceso, y creo que nosotros tenemos que buscar aquellos sectores que constituyan el piso para poder avanzar en esta perspectiva. Gracias. Muy bien, gracias, Hugo.